desde 1939 hasta el 63 es cuando se pone en marcha todo este estudio del niño sano español, el trabajo por España y el niño sano español. Aquí hay investigaciones científicas de ginecólogos, psiquiatras y demás que se pasan todos estos años demostrando cómo a las mujeres que más se les mueren los niños son a las madres solteras, a las madres de familias numerosas, a las madres que trabajan, a las madres que no tienen recursos económicos. O sea, están creando un perfil científico de por qué a estas señoras se les mueren más los hijos que a las otras. Con investigaciones tan rigurosas como, por ejemplo, el número es que esto es flipante, ¿no? Porque te dicen el tanto por ciento de mortalidad infantil en las casas con pocas moscas es este, con mitad de moscas es este y con muchas moscas es este otro. Realmente es una argumentación, ya os digo, científica, aparte de la propaganda que ha habido todo el tiempo, más todas las leyes que hay para controlar a las mujeres, bueno, que se va construyendo en estos años. En los años 60 empiezan los hospitales y las mujeres empiezan a acudir a los hospitales a tener a sus hijos. Hasta entonces se tenían en casa, y eso es un espacio de poder de la mujer tremendo, donde las matronas tienen un papel muy importante, ellas están en su ambiente bien rodeadas. Llegan a las clínicas, no reciben información, no se las trata correctamente, el médico es una institución, las enfermeras o el personal religioso que acompaña en los partos y demás también es una institución, no tienen nada que decir y no se les hace caso, pues por ejemplo, en casos, hay testimonios en los que le dicen que el niño, el bebé ha nacido muerto y ellas dicen, no, es que yo lo sentía. O sea, si has estado embarazada sabes si tu hijo está muerto o no. Eso os lo puedo asegurar. Entonces, se enfrentan a un espacio absolutamente hostil hacia ellas. Y a una construcción moral que ya se había venido gestando desde esa sección femenina y ese auxilio social que habían aprendido de la Alemania nazi, porque la sección femenina y el auxilio social no se inventaron en España, sino que fueron a aprender Pilar Primo de Rivera y la jefa del auxilio social. Entonces ya estaba construido todo el marco para conformar el perfil de esta mujer de la que hablas, a la que es lanzada estas instituciones que directamente, si no encaja en el perfil, tienen derecho a vulnerarla de la manera que quieran. Instituciones a las que añadimos, que acabas de decir, personal religioso. Vamos a ampliar un poquito esto porque es muy interesante que ahora cuando entremos un poco en el perfil precisamente de todas esas mujeres que han sufrido toda esta violencia clínica en un momento determinado, ha sido también un cooperador necesario y una figura clave, todas esas monjas que trabajaban en estos hospitales a partir de los años 60. Háblanos un poco de esto, Carmen. A ver, en el ámbito laboral, o sea, las mujeres tenían muchas dificultades para trabajar en España. Básicamente es un poco, a ellas se les mueren más los hijos, ¿no? Realmente en España, pues hasta el 70 y pico, la mujer, sobre todo casada, no puede trabajar sin la autorización de su marido. Es cierto que hay profesionales y que han trabajado, pero mucho del personal sanitario, mucho, no todo, pero mucho sí que está vinculado a organizaciones religiosas. Eso por un lado, pero aparte, por ejemplo, cuando los niños no tienen padres, están en hospicios y demás, en general todos estos centros están también coordinados y supervisados y gestionados por organizaciones religiosas. Y ese es el papel que estas organizaciones que es la Iglesia Católica en este caso, pues tiene dentro del tema de bebés robados. Ellos además tienen muchísima información privada, porque son organismos ¿Quiere decir privados. Que la Iglesia tiene ahora mismo mucha información o datos? Ellos tienen registros de partidas de bautismo y deberían tener registros también de todo el movimiento de bebés, si hay adopciones, si no hay adopciones, quiénes entran a una inclusa porque no tengan padres. Todo eso debería estar registrado. O sea, eso está registrado. Otra cosa es que se pueda acceder a ello. Y entonces ahora mismo no hay ninguna norma en España que pueda
acceder por ley directamente, o sea, de oficio Esos por parte de registros. los juzgados a esos registros, porque eso podríamos hacer como ese contraste, ¿no? Porque no sé si nos puedes contar o sea, cómo era un poco el perfil de acceso de esas mujeres o sea, cuando se producía esa sustracción de niños, que ha ocurrido, si mal no me equivoco, hasta los años 80 inclusive. Bueno, el último caso que nosotros tenemos documentado es del 93. Qué O sea, barbaridad. que es ahí mismo, ¿no? O sea, Yo que soy el del perfil de 92. nuestras oyentes, sí, la edad de nuestras oyentes podrían haber sido... Qué barbaridad, ¿eh? Es que es muy entrada la democracia. ¿Y cómo se producía? ¿Cuál era un poco la operativa? Bueno, la operativa básicamente es igual, da igual que sea en País Vasco, en Cataluña y demás. Generalmente es lo que os decía, llegaban solas. Las parejas no acompañaban a las madres. Yo soy del 68 y mi padre, yo nací a la 1 de la tarde y mi padre llegó al hospital a las 5 de la tarde, porque es que no les daban permiso para acudir al hospital. Pero aparte es que ellas están solas la mayor parte del tiempo, incluso cuando les terminan diciendo que su bebé ha muerto. Entonces, ¿cuál es un poco el perfil? Hay veces que según entran les empiezan a decir que ya hay dificultades y en el momento del parto, en muchos casos sí que les dan algo de medicina sedante, porque no es casualidad que estas mujeres suelen estar en los hospitales más tiempo de lo que es necesario estar, ¿no? Muchas se tienen que recuperar porque, bueno, pues su parto no ha tenido dificultades y han tenido más dificultad para la recuperación. Generalmente ellas no salen hasta que todo el tema del entierro está solucionado. Entonces, muchos de los casos que hemos documentado y que hay documentados en diferentes libros y demás, se lo están comentando sobre la marcha. Hay casos en los que ellas no han podido ver nada, pues porque les han puesto algo de medicación pues para tranquilizarlas y no recuerdan, pero hay casos en los que sí recuerdan. Entonces hay veces que les han dicho que nació muerto y ellas recuerdan que el bebé lloraba, sí. ¿no? Pero luego también hay casos que van a la habitación y al cabo de 2 días en alguna de las pruebas ya no vuelve a aparecer. Nunca les enseñan al bebé porque les dicen que es recomendable que no lo vean. Malformaciones, que es un trauma. Que son o malformaciones o que es un trauma para la madre, que no va a solucionar nada. Ahí también se empieza a establecer un discurso con respecto a ella muy interesante. O sea, a la familia tampoco les dan información, tampoco les dejan verlo. A los padres tampoco les dejan verlo. Y los padres que han reclamado poder ver a sus hijos, en algunos casos hemos documentado que se les ha amenazado. Generalmente les entregan una caja cerrada que se va a enterrar inmediatamente. Esto es un patrón que se ha repetido a lo largo del tiempo en diferentes lugares. Bueno, básicamente es eso. Ellas empiezan con un discurso hacia ellas en el que, por ejemplo, a las familias les dicen ahora tenéis que tener mucho cuidado porque no lo va a entender, porque la pobre va a estar muy sensible, porque se le puede ir la cabeza, lo mejor es que no habléis del tema, lo mejor es que tengáis enseguida otro bebé. Y claro, esto es algo que las familias, insisto, está la institución del médico con bata blanca que impone mucho, más quien te rodea, que se supone que sabe de qué está hablando, ¿no? Es algo que repite, que ellas muchas veces se encuentran dentro de su familia sin poder decir nada, porque no se las cree. Y este discurso es muy importante, porque es un discurso que se repite a la hora en que ellas empiezan a buscar. Se encuentran por parte de las administraciones, de los registros, de los juzgados y demás, discursos en los que les están diciendo es que no has podido superar esto, es que se te ha ido la cabeza, es que lo diste en adopción y te has arrepentido. O sea, este tipo de discursos son discursos a los que se encuentran. Y es un discurso muy peligroso, porque es un discurso en el que se está diciendo que una madre no es capaz de tomar decisiones o no es capaz de afrontar su vida, su maternidad o incluso la muerte de su hijo en caso de que se produzca. Es un discurso que si nos descuidamos nos lo meten antes de ayer, ¿no? Porque en la ley de aborto que presentó Gallardón y que afortunadamente no salió adelante, en el preámbulo se mencionaba que las mujeres
que estaban embarazadas no tenían capacidad de decidir por sí mismas. Entonces, son discursos que están ahí, que son los discursos que ellas están sufriendo en estos momentos, pues porque es que están locas, es que no han podido. Unido a que, bueno, pues comentábamos antes, empieza a haber casos de denuncia en los 80, pero realmente cuando hay un boom de denuncias es a partir de 2011, que empieza a salir de manera más amplia en medios de comunicación, y esto también se habla de que reciben muchas veces la respuesta de que es una especie de histeria colectiva a la hora de poner estas denuncias. Está en los 3 días extintos, afortunadamente, de reflexión antes de la interrupción del embarazo, también esa idea infantilizadora hacia las mujeres de que no tenemos capacidad de decisión y de agencia sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Y es algo que sigue campando a sus anchas, básicamente. Hablas del maltrato y de la infantilización a las mujeres, pero sobre todo por parte de las administraciones, incluso cuando empiezan a investigar. O sea, de fechas muy recientes. Porque Exacto. si empiezan a salir casos desde 2011, ellas sí hablan de que el maltrato y el descrédito constante es algo que está dentro de todos esos procesos de investigación y judiciales, ¿no es así? Sí, de alguna manera sí. O sea, muchas veces son ellas las que tienen que demostrar cómo ha sido su vida, si estaban casadas, si no estaban casadas, si tenían ingresos, si no los tenían, pues para demostrar que no están dentro del perfil de mujer que ha podido vender a su hijo porque tenía una situación económica X, o que realmente era una madre soltera y lo ha dado en adopción. O sea, es un poco lo de que siempre tienes que demostrar que eres inocente, en vez de que la investigación sea enfocada. En caso de dudas está a favor del reo, exacto. Claro.